Bueno, pero hablando de mandamientos de apremio, acá tengo en mis manos la orden de aprehensión contra Nemesia Chacollo, que ha arguido que estaba muy delicadita de salud y que por eso no podía presentarse a rendir cuentas con el Estado boliviano. Y en muchos casos se puede caer, y seguramente va a haber gente que diga, ay, pero qué barbaridad, claro, por ser indígena la quieren arrestar, ¿verdad? A esa gente romántica que cree que por ser indígena está sobre la ley, quiero contarles que Marco Antonio Aramayo, es director del Fondo Indígena, denunció irregularidades en proyectos fantasma, terminó siendo él procesado, detenido preventivamente y falleció lastimosamente el año 2022 con múltiples procesos encima. Nemesia Chacollo, ex ministra de Desarrollo Rural, fue presidenta del directorio del Fondo Indígena, está procesada por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y es la principal autoridad vinculada judicialmente a estos escándalos. El Fondo Indígena es una entidad pública que financiaba proyectos productivos rurales, ese es el objetivo con el que se creó. Administraba recursos del impuesto directo de hidrocarburos, pero lastimosamente las irregularidades fueron groseras. Numerosos dirigentes de organizaciones campesinas, indígenas, fueron investigados por este proceso, por recibir recursos y no ejecutar proyectos. El Ministerio Público, dentro de las acusaciones, ha detectado que sobre los ejecutivos del Fondioc pesarían incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito. La magnitud económica, según distintas investigaciones, nos data hasta aproximadamente 182 millones de dólares. Más de 545 millones de bolivianos han sido identificados como daño al Estado. Cerca de 730 millones fueron transferidos a cuentas particulares. Estamos hablando de más de 1,000 proyectos investigados. Aramayo puede ser el antes y el después en la concepción del Fondo Indígena. Curiosamente, el denunciante termina de responsable. La red amplia institucional social de corrupción que se generó en torno al Fondo Indígena nos habla evidentemente de cifras, montos y proyectos groseros. Entre el año 2013 y 2014, cientos de proyectos salieron de la plata del IDH, de la plata de los carburantes. El 2015 estalló en el gobierno de Evo Morales el escándalo, pero Evo Morales tenía que proteger a su suegra. Entonces decide arremeter con todo el poder de la estatalidad contra Marco Antonio Aramayo. Se le culpa a él, ocupando no el cargo de la máxima autoridad ejecutiva, de la mayor cantidad de acontecimientos relacionados con 1,000 proyectos en el Fondo Indígena. Aramayo pasa rápidamente de ser acusador a ser acusado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y es perseguido por corrupción. Del año 2016 al 19 se le abren múltiples procesos, casi 200 procesos judiciales para que usted lo tenga claro. Sin embargo, uno de los principales procesados, como debería ser la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacollo, queda libre de polvo y paja. Se estima, dentro de estos 200 procesos, un daño económico de 545 millones de bolivianos, algo así como 180 millones de dólares. En 2019, tras la crisis política, se trata de arreglar esta situación. Varios procesos quedan sin sentencia definitiva y persisten las denuncias de retardación de justicia. Pese a haber tenido una oportunidad el gobierno de transición de liberar a Aramayo de este caso, deciden mantenerlo en la cárcel y utilizan a varios funcionarios del gobierno de Áñez como parte coadyuvante del juicio contra Aramayo.
Varios de los procesos siguen sin sentencia contra Aramayo hasta la fecha. El año 2022, Marco Antonio Aramayo fallece tras años de vivir detención preventiva y tener múltiples procesos. La muerte es resultado de dilatación de la justicia, lesiones gravísimas dentro del sistema penitenciario y obviamente una enfermedad incurable. Del año 23 al 25, el proceso contra Chacollo continúa en tribunales anticorrupción. Persisten los retrasos, la chicana. La situación actual de muchos de los procesos y de los procesados del Fondo Indígena es prácticamente incierta, porque los procesos prácticamente se los quiso cerrar teniendo al muerto Aramayo. Sin embargo, el golpe político y el impacto que debería tener este caso, desnudando dirigentes prebendales que a nombre de los campesinos y de los pobres del país se llenaron los bolsillos, con más de 1,000 proyectos investigados, cientos de millones bolivianos desviados, es uno de los casos más flagrantes de estafa a nombre de los pobres que tiene nuestro país. Hoy, la ex ministra Nemesia Chacollo esgrime esto, una orden de apremio que el Ministerio Público ha decidido ejecutar en buena hora. Pero, ¿no será que la policía evalúa también estas 314 pruebas, 30 testigos y 153 proyectos ya detectados como proyectos fantasmas, según el artículo de Jorge Manuel Soruco, publicado el 14 de julio del 2025, ¿no será que ahora la policía también evaluará si realmente corresponde o no el ejecutar este mandamiento de apremio? Porque ahora sí habría que preguntar, y junto los dos casos, que son dos cabezas de la misma madre, la madre que se llama corrupción. ¿No será que en este caso tampoco el Estado tiene el músculo para ejecutar una orden de apremio contra una corrupta, y lo digo con todas las letras, no presunta corrupta, una corrupta como Nemesia Chacollo? La pregunta está en nuestra policía, ya no depende ni siquiera del Poder Judicial o del Ministerio Público.